intercambio, digo, por ahí tiene, y lo que le falta lo intercambia con otra cosa. No. Son todos únicos. No, porque en este caso es todo muy difícil. Por ejemplo, si fueran cerámicas de esta región, a lo mejor tendría muchas. Claro. Y podría cambiar, o qué sé yo, pero esas son todas cosas que Son únicas. si uno consigue una, Sí. tiene que estar agradecido, porque no es fácil. Una pregunta, más allá de la digitalización que están haciendo, ¿están preparando a alguien para que guíe en el museo? ¿Para qué? ¿Para que lo guíe, para que explique? Los primeros 5 años contraté a un chico que no tenía trabajo y le enseñé la visita guiada, pero no venía nadie. Claro. No venía nadie y lo tuve 5 años igual, lo mantuve, pero después me di cuenta que no funcionaba eso. Además el turismo que viene acá ahora se ve que no tiene el hábito de ir a los museos. Este verano me habrá llamado 10 personas nada más, les dije que no, las atendí muy bien, ¿no es cierto? Pero les dije que no estaba en condiciones para abrirlo. Bueno, ¿qué más quieren saber? Porque motívenme ustedes a mí también, pregúntenme. Creo que ahí se le explica un poquito lo de las mascotas, por ahí surgen algunas preguntas. Esto que ustedes ven acá es un ornitorrinco. ¿Saben lo que es un ornitorrinco? Sí. Es un animal extraordinario. Este tamaño tiene más o menos. Y se mueve en el agua, principalmente. Y es mamífero, pone huevos y tiene patas con membranas para nadar. Es un caso extraordinario de mutación genética, digamos, ¿no? Único en el mundo. No hay ningún otro animal que tenga esas propiedades. ¿Y de qué juego sería? ¿Eh? ¿De qué juego olímpico sería? Esto te dije de los Juegos de Sydney 2000, Australia. Este es una de las mascotas de Atenas. Estos cartoncitos los dejo puestos porque son la certificación de que es auténtico, ¿no? ¿Atenas qué año? Sí. ¿De qué año de Atenas? Este es el de los últimos Juegos 2004. de Tokio. Ay, ese sí. Sí, porque... Este es de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver, Canadá. Claro. 2010. Este es los Juegos de Pekín. Beijing, Pekín. Bueno, esto no es de los Juegos Olímpicos, pero ¿alguien sabe qué significa esto? Esta hoja. Sí, es como una Los pluma. varones suelen saber qué significa esto. Es obviamente una pelota de rugby, ¿no? Bueno, esta pelota es de Nueva Zelanda, de los All Blacks. Los All Blacks, el famoso equipo de rugby que tienen ellos. Y la compré a bordo de un avión de Air New Zealand. Y fíjense, la mascota que tienen ellos es el kiwi, que es un pajarito. Nada, está ahí. Cuesta trabajo, no quiere salir. Este es el kiwi, la mascota de los All Blacks. Fantástico, una idea genial. Sí, sí, sí. Y esto Ese sí, ese lo sabe. para los futboleros, De Qatar. esta es la mascota de los últimos juegos del Mundial de Fútbol, de Qatar. Es un árabe, obviamente. Y acá tienen una entrada VIP que viene con este estuche y una entrada común que también está por acá. ¿Usted llegó a ir a Qatar? No, pero supe que un amigo estaba allá y le mandé un WhatsApp que me trajera. Esto fue un intento de... no. Este es los Juegos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires en 2004, que fue la primera vez que se hace algo olímpico en la Argentina. Bien.
¿Qué diferencia hay entre los Juegos Olímpicos de verano y de invierno? Bueno, los Juegos Olímpicos de invierno nacieron como consecuencia de los de verano. Al ver el éxito de los de verano, los países escandinavos de Europa empezaron a... Nosotros también tenemos deporte de la nieve y del hielo. Y entonces hicieron los Juegos Olímpicos de invierno, que se hacen cada 4 años. Antes también, siguiendo las mismas reglas. Pero antes se hacían el mismo año, pero para el Comité Olímpico Internacional, con el crecimiento y la cantidad de gente que se mueve, no pudieron seguir haciendo los 2 juegos, el de invierno y el de verano, el mismo año. Entonces ahora se hace, después de uno de verano, vienen 2 años, se hace el de invierno, otros 2 años se hace otro de verano, y así sucesivamente, dividido en 2, digamos, Por ¿no? eso el de Turing es de invierno. Claro, y Sí, y sabía que era de invierno, que era todo juego de invierno, deporte de invierno. Ahí está la diferencia. Sí, el deporte de invierno hay muchos, variados. Hay países que están cubiertos de nieve todo el tiempo, que tienen hielo cerca todo el tiempo. Sí, por eso se tuvo. Y nosotros en las leñas o por esa zona tenemos gente que anda bien. Alberto, ¿y los Juegos Paralímpicos? Y los Juegos Paralímpicos es una modalidad que apareció después para gente con ciertas discapacidades que también pueda participar, y es un éxito total y es una fiesta para todas esas personas que tuvieron algún problema, digamos, de orden físico que les impide competir en los otros niveles. Fíjense, hay un muchacho australiano que amputado las 2 piernas y le hicieron una prótesis con un fleje de esos nuevos materiales metálicos que hay, que es como un resorte. Y él quiso y logró que lo dejaran participar junto con los que no tienen ese problema. Y algunos se quejaron porque dicen que con esos flejes de resorte tiene más potencia que el que está salvo. Sí, La tecnología ayuda también. ¿Alguna vez se suspendió por algo algún Juego Olímpico? ¿Alguna vez? ¿Se suspendió por algo algún Juego Olímpico? ¿En algún momento? Bueno, las 2 guerras mundiales. Ah, sí. Tengo una película filmada por una gran cineasta, Leni Riefenstahl se llamaba, alemana, que filmó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y ahí se ve pasar a los franceses haciendo el saludo nazi a Hitler, que estaba en la tribuna, sin pensar o sin ver que poco tiempo después Francia iba a ser invadida por el régimen hitleriano, el régimen nazi. O sea, por esas 2 cosas se suspendieron. Y después hubo 2 boicots. Yo estaba nombrado ya, y había salido en los diarios el nombre de la lista de todos los que íbamos, a Moscú en 1980. Y Argentina adhirió al boicot que hizo Norteamérica contra la Unión Soviética y no fuimos. Pero sin embargo seguían comerciando con la Unión Soviética. O sea que aprovecharon para quedar bien con los Estados Unidos, perjudicando a un movimiento que no quiere tener nada que ver con las guerras, ni con las discusiones, ni los enfrentamientos ideológicos de ningún tipo. ¿En qué año? Y después, en el 84, que fueron los años siguientes, los Juegos siguientes a Moscú, la Unión Soviética, todos los países del bloque soviético no vinieron. O sea, se devolvieron el boicot. Esas son las alteraciones que hubo. Y les cuento más, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que habían sucedido mucho tiempo atrás, porque cuando Pierre de Coubertin restaura los Juegos Olímpicos, habían pasado 1500 años de que se habían cerrado los antiguos. Entonces, cuando llega ese momento, no me acuerdo qué les iba a decir. Cuando se restauraron los juegos. Se restauraron los Juegos, claro, después, 1500 años después que se habían cerrado allá. Y había alguna guerra ahí en Olimpia, digamos, y solamente en esa fecha se podía estar tranquilo de que no podían matarse. Bueno, era una tregua. Ah. O sea, yo Esparta, estoy peleando con Atenas, interrumpimos los Juegos. Y la característica era que en los Juegos no solo era el deporte, que era muy limitado,
sino que había torneos de oratoria, de poesía, de escultura, de pintura, Claro, de música. Claro, ¿Eh? Y eso es lo que llamamos modernamente la Olimpiada Cultural, que es todo un movimiento. En la ciudad que es designada como sede olímpica, todo ese año olímpico traen a los mejores conjuntos de todo el mundo para ir mostrando lo que es la ciudad y lo que es el país. Claro, hoy en ¿Saben día- ustedes que una cosa también? No se entrega la posibilidad de hacer el Juego Olímpico a un país, sino a una ciudad, para evitar los nacionalismos. Tampoco el Comité Olímpico Internacional lleva el cómputo de quién sacó más medallas y quién sacó menos medallas. Eso lo hace el periodismo, porque eso es enfrentar a los países. lo que quiero- Ana, Sí, van a tener- preguntita vos y creo yo. No, ese no fue. Ana María. Y es verdad. ¿Vos, Ana, qué le iba a preguntar? No, yo también. Bueno, Sí, hoy... me acuerdo. Sí. Hubo una Olimpiada, no sé en qué año, pero que hubo un atentado. 1972 en Múnich, en la Olimpiada de Múnich, los terroristas islámicos se metieron en la Villa Olímpica y encerraron a los atletas israelíes y mataron a unos cuantos. Y después, esto es anecdótico y aparte, el Mossad, o sea la policía secreta israelí, los buscó uno por uno y los liquidó a todos. Pero a través del tiempo, ¿no? Y después hubo un conato también en unos juegos donde unos muchachos negros de Estados Unidos, cuando les dieron el premio, levantaron un puño con un guante negro, como señal de protesta, ¿no? Es decir, el ideal sería que la política no se meta ahí, porque es un movimiento que no quiere enfrentamientos políticos. Claro. Así fue concebido, pero siempre ya sabemos cómo son las pasiones humanas, ¿no? Acá, en Roma en 1960, Sí. que había Juegos Olímpicos. En Roma en 1960 hubo Juegos Olímpicos y les puedo contar de ahí una cosa interesante. Un atleta etíope llamado Abebe Bikila ganó la maratón corriendo descalzo. En África hay muchos pueblos que nacen y viven toda su vida sin calzado. Entonces se hace lo que se llama en medicina una hiperkeratosis, como una suela, un endurecimiento de la piel, que les permite correr 42 kilómetros sobre el asfalto caliente sin lastimarse, cosa que ninguno podríamos hacer, ¿no? Y bueno, ese muchacho después fue el primero que gana 2 maratones seguidas, que nunca había sucedido. En los Juegos siguientes, que fueron los de Tokio del 64, vuelve a ganar la maratón, pero ya corriendo con Adidas. No se le iban a perder, ¿no? Alberto, ¿hacen los controles antidoping? Sí. ¿Sí? Yo estoy en contra de los controles antidoping y tengo un trabajo escrito y publicado y que además lo planteé frente al grupo de estudios latinoamericanos sobre el doping. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes sabrán de qué significaba el amateurismo. El amateurismo significaba y significó que ningún atleta que percibiera un solo peso por hacer deporte era expulsado. O sea, no se dieron cuenta, pero eso quedó como que solo podían hacer deporte los que no tenían problemas económicos. Y se persiguió a muerte un gran atleta que en 1912, en los Juegos de Estocolmo, un indio norteamericano, Watuhuk se llamaba, que quiere decir sendero luminoso. Y llevaba otro nombre, por supuesto, ¿no? Un nombre americano. Bueno, fue el atleta más grande del mundo, según le dijo el rey de Grecia, en los primeros Juegos. Y fue descalificado porque se supo que jugaba al béisbol por $4 a la semana. Y después de muchos años,
se lo reivindicó cuando ya estaba muerta, por supuesto, y se lo volvió a incluir en los rankings. Lo mismo pasó con Galileo Galilei, no sé si ustedes recordarán. Galileo Galilei le obligaron a desmentir lo que él había demostrado científicamente, y muchos años después, cuando ya estaba muerto, dijeron tenía razón. Suele pasar, sí. ¿Conocés al nadador que ganó los Juegos Olímpicos sin saber nadar? No. Eric, algo así, ¿no? ¿Cómo? Eric, no sé qué más. No te escucho bien, pero no podés ganar un Juego Olímpico sin saber nadar. Lo nominaron, pero no sabía nadar. Los otros que estaban compitiendo se tiraron antes. Quizás sea un atleta paraolímpico, alguien que tenía alguna dificultad, pero que tenía mucha potencia física, podría darse ahí, pero en un Juego Olímpico normal no. No existe eso. Lo mismo que si yo nunca tiré la bala, no voy a ir a ganar un Juego Olímpico si nunca practiqué. Todo ese trabajo es práctica. Hay dos clases de deporte: los deportes colectivos, que son recreativos, los deportes de la pelotita, les digo yo, y los deportes de disciplina, que son trabajo y trabajo, trabajo para llegar. Para ser un buen boxeador cuesta llegar, hay que recibir mucho también. Para ser un nadador importante tenés que trabajar horas y horas, pasarte la vida en la pileta, en todo. Tenés que hacer el esfuerzo. Bueno, la última pregunta, porque ya terminó con esto. Podés preguntar todas las que quieras. ¿Cuántos deportes había en ese primer Juego Olímpico? ¿Cuántos deportes? Porque ahora hay un montón, pero Sí, en ese claro. primer juego, Sí, no te ¿cuántos? puedo decir la cifra exacta. O sea, Pero había atletismo, había gimnasia, había natación, había maratón. Con la maratón se discutió mucho. natación había. ¿Conocen la historia de la llanura de Maratón ustedes? La Maratón es una llanura que hay entre Atenas y las costas de no sé qué mar. Y los persas vinieron a invadir la región y a invadir Atenas, y los soldados defendieron y echaron a los persas al mar, no lo dejaron llegar. Entonces a un soldado se lo designó para que fuera corriendo hasta Atenas a avisar que habían ganado. El soldado corrió, fue hasta Atenas y cayó muerto cuando llegó. ¿Cuánto corrió? 42 kilómetros, 125 metros, una cosa así. Bueno, la maratón de hoy se hace en conmemoración de ese hecho. Pero cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la era moderna, la gran discusión era: ¿y si se mueren de nuevo? Nunca se murió nadie corriendo. Y corren 42 kilómetros, 100 y pico metros. Por la llanura de Maratón, por aquella batalla, ¿no? Esta historia tiene muchos recovecos. Y bueno, yo no lo preparé como una conferencia con diapositivas y todo, confiando en las preguntas de ustedes. Así que pueden seguir preguntando, que acá guardado tengo muchas. Sí, dale. ¿Qué pasó en Montreal en 1976? En Montreal, en primer lugar, hace un rato dije que fue el último juego olímpico que dio enormes pérdidas para la ciudad que lo organizó, que tardaron años y quizás sigan pagando todavía. Pero el acontecimiento, la reina de esos juegos fue Nadia Comaneci, una gimnasta que ahora se habla que es la primera que sacó 10 puntos. Yo la conocí personalmente. Y algo más, yo conocí en México en 1975 los Juegos Panamericanos a Bart Conner, un gimnasta norteamericano que era jovencito, de anteojitos, y más adelante él fue el marido y se casó con Nadia Comaneci, porque Nadia Comaneci era rumana y la pasaba muy mal en Rumania, y un día se escaparon ella y su entrenador, y ahí fue en 1976 que gana todo en gimnasia y se hace famosísima. Pero lo que ella hacía en aquel momento no tiene nada que ver en dificultad con lo que hace esta chica. Es decir, cualquiera de las de hoy es
infinitamente superior a lo que hizo él. Pero lo que ella hacía era perfecto, dentro de las dificultades de aquel momento, era perfecto. Y sacó 10 puntos, que es una nota que casi nunca sale, porque siempre un defectito el juez encuentra, o alguno de los jueces encuentra. ¿Cómo se eligen los jueces, por ejemplo? Bueno, los jueces tienen que tener una trayectoria primero dentro de su país. Por ejemplo, yo había sido juez muchas veces en Argentina y me mandaron a México a los Juegos Panamericanos del 75 como delegado argentino al Congreso Panamericano de Gimnasia. Y como yo era un gimnasta conocido, cuando se enteraron allá, los mexicanos me hablaron para que hiciera de juez internacional. Y ahí la gran pelea en esos Juegos Panamericanos era entre Estados Unidos y Cuba. Dos grupos políticos que querían mostrar su supremacía a través del deporte. Y se dieron cuenta, por una regla, una ordenada y una abscisa que hacían en el tráfico, que yo era imparcial. En cambio otros jueces no, porque haciendo esa gráfica te daba. Si yo siempre estoy una décima o dos o tres en contra siempre del mismo lado, no soy parcial. Y se dieron cuenta que yo era imparcial. Entonces me nombraron juez árbitro, o sea, el principal juez que decide si hay un cuestionamiento entre los jueces, decide quién tiene razón. Y fui el primer argentino que es juez árbitro internacional. ¿Qué evalúa un juez? Por eso le digo que hay muchos, depende en qué deporte. Puede ser. Por ejemplo, hubo un tiempo que en boxeo se decía que los jueces tenían que evaluar. Ya me va a venir. Ataque, defensa, ciencia y eficiencia. O sea, capacidad de ataque, capacidad de defensa, formación, variedad de técnicas, ciencia y eficiencia, que lo que haga sea efectivo. Yo te puedo pegar livianito así 3 veces y no haga nada, pero si te una bien puesta. Bueno, eso era en aquel momento, ahora no sé. Y en gimnasia artística es muy complejo. Yo tengo los últimos códigos cuando vine a vivir a La Falda, que me traje de Buenos Aires, unos libros así para masculina y unos libros así para femenina. En la gimnasia artística es muy complicado, porque además las chicas hacen 4 disciplinas y los varones 6. Pregunte, dile nomás. Yo tengo una pregunta. ¿En Londres 1908 hubo Juegos Olímpicos? ¿Cómo? En Londres 1908 hubo Juegos Olímpicos. 1908. Sí. 1900 París, 1904 Londres, 1904 Saint Louis, Estados Unidos, 1908 Londres. ¿Me podría hablar un poco sobre eso? Bueno, esos juegos no los vi yo. Justamente eso. Sí te puedo hablar de esos juegos, pero de lo de Saint Louis te voy a hablar. Cometieron una fechoría de aquellos tiempos. Trajeron indígenas de todas partes del mundo e hicieron unos juegos paralelos donde iban para reírse. Por ejemplo, le hacían tirar la jabalina, la bala, a gente que nunca había hecho eso, o luchar entre ellos. Lo llamaron los juegos antropológicos. Y eso trajo un escándalo, fue. Pierre de Coubertin, imagínate, ¿no? ¿Nos puede contar de los premios que ha ganado? ¿Que le han otorgado a usted? Bueno, yo estuve en un equipo que fuimos 7 veces campeón nacional. 7 años seguidos. Y después gané algunos torneos individuales que no fueron campeonatos nacionales. Y después gané campeonatos nacionales con mis alumnos de la Dirección Municipal del Deporte. Y después gané un campeonato nacional acá en La Falda con chicos de La Falda y Valle Hermoso en cama elástica. Cuando yo vine a vivir a La Falda, al poco tiempo compré una cama elástica, que era algo que nunca se había visto acá,
y entrené, en verano teníamos como 100 chicos, y después en invierno entrenábamos a los que andaban bien, y un profesor que me había comprado en Inglaterra la cama elástica, un colega mío además kinesiólogo, me había comprado una cama elástica igual a la mía. Entonces cuando él vio el movimiento que yo estaba haciendo, me invitó a dar un curso en su instituto en Buenos Aires. Y yo fui, y como él lo publicitó muy bien, vino toda la gente que hacía cama elástica en la Argentina, de Jujuy a Tierra del Fuego, donde había una idea de lo que era la cama elástica. Bueno, di el curso y terminamos fundando la Federación Argentina de Deporte Acrobático, porque no, la cama elástica no era deporte olímpico. ¿En qué año fue eso? Y ahora la cama elástica está incorporada dentro de la Federación Internacional de Gimnasia, o sea que es un deporte olímpico dentro de la gimnasia. Contame un poquito que atendiste a Gabriela Sabatini y a la gente que han atendido. Bueno, Gaby Algunos son muy Sabatini, chicos, pero Son las Gaby las yo que- vi no lo conocés. en Seúl, sí. En Seúl vi la final entre Steffi Graf y Gaby Sabatini en primerísima fila. Porque yo fui al estadio cuando todavía no había nadie. Temprano me busqué una silla de acá que yo le podía tocar la cabeza a Gaby Sabatini cuando cambiaban a la alemana también. Y me quedé ahí con mi camarita y después de un rato se empezó a llenar de gente y eran fotógrafos con unos aparatos así. Y nadie se animó a decirme nada, así que me quedé, vi todo el partido en una posición súper privilegiada. Y después, un día estábamos, creo que después de ese partido, yo estaba sentado con el padre de Gabriela Sabatini